Hoy en el plató viajamos de Albacete a México. Bueno, México viene aquí a Albacete porque tenemos a dos catedráticos de allí, Juan Besanilla y Cirilo Quintana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, excelente. Muy, Felices. muy bien aquí, muy a gusto aquí en Albacete. No sé si es vuestra primera vez aquí en España y concretamente más en Albacete. Primera vez y sorprendidos. Sorprendidos de una ciudad tan limpia, tan ordenada, tan progresista, los espacios públicos totalmente accesibles a todas las edades, es increíble. O sea, es una ciudad modelo que nos gustaría mucho algún día poder iniciar un proyecto en México como parte de la nueva cobertura que haremos en educación. ¿Y cuál es vuestra visita aquí? O sea, ¿cuál es el motivo de vuestra visita, Juan? Mira, ILADEC México es una asociación civil que entendió desde hace tiempo de que la educación es un rubro tan importante que no tan solo hay que dejarlo en manos del gobierno, sino como asociación civil contribuir a desarrollar eso que el gobierno inicia con sus proyectos educativos. Y la EDEC México está contribuyendo a eso precisamente, y nuestra venida aquí a España es para ratificar un convenio que ya tenemos con la Universidad de Castilla-La Mancha a través de uno de nuestros socios aquí en España, que es el doctor Enrique Arribas Garde, y que gracias a la invitación hoy estamos disfrutando esta maravillosa ciudad de Albacete. ¿Y cómo puede beneficiar a los estudiantes, a la Universidad de Castilla-La Mancha, ese convenio, Juan? Bueno, ese convenio precisamente, hoy estuvimos de visita en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Educación. Y bueno, este convenio puede favorecer a realizar esos intercambios, porque hoy vivimos en una sociedad globalizada donde ya no podemos suscribirnos a una región, sino aperturarnos al mundo. Y bueno, nosotros estamos creando espacios de intercambios académicos, culturales. Promovemos un turismo pedagógico para que a través de esas experiencias de viaje, porque los viajes nos nutren, nos enriquecen sobre todo, poder hacer esos intercambios estudiantiles y de docentes, ¿por qué no a través de estos convenios marco que estamos firmando por todo el mundo? Cirilo, Juan, estáis muy preocupados también por la educación humanista. ¿Qué significa educación humanista? ¿Cómo la entendéis vosotros? Nosotros hemos trabajado durante 10 años en un proyecto para empoderar al ser humano. Desde el niño, empoderar al ser humano. No se trata de enseñarle valores, se trata de compartir el sentido de la vida, de ser corresponsables de todo lo que tenemos, de lo que hacemos, y tomar conciencia que lo que hoy hacemos tiene que ver mucho con los resultados que yo mismo estoy viviendo. O sea, es vivir, para mí, en consecuencia de poder arropar, de proteger mi entorno, mi comunidad, a los demás, y estamos muy, muy seguros que todo lo que el niño aprenda le va a representar utilidad. Nuestro modelo humanista pragmático surge precisamente de esa necesidad, de esos vacíos que nosotros observamos en la praxis diaria de los maestros en nuestro país. Y bueno, nos ha resultado positivo porque hoy tenemos una escuela de posgrados, maestrías y doctorados para actualizar y ayudar a nuestros maestros. Incluso en mi nuevo libro que publicaremos el próximo año, que se llama Generación Diamante, el énfasis que hago específicamente está sustentado en un concepto que le llamo aprendizaje consciente. Que tú decidas por qué quieres aprender, para qué quieres aprender, y entonces dedicarte conscientemente a ello, que es parte de lo que creemos que la educación humanista debe hacer. Ya no sentarme y esperar a ver qué me da el maestro, sino buscar cómo reinventarme, cómo construirme, cómo agregarme lo que falta para los proyectos que yo mismo me he planteado de mi propia existencia. Sobre todo a determinadas edades, ¿no? Que estamos un poco perdidos y Sí. no sabemos hacia dónde encaminar nuestro futuro, ¿no? Sí, sí, porque hasta la secundaria no sabes. Exactamente. Queremos hacer muchas cosas. Sueñas. Y no sabemos si podemos acceder tampoco a esa Así es, educación así que anhelamos, ¿no? También he leído, no sé si de Juan o de Cirilo, que para vosotros la educación, por ejemplo, en niños de clases bajas o de niños que a lo mejor no tienen la posibilidad de acceder a los estudios, si estudian,
y aprenden esos conocimientos, también puede cambiar el entorno familiar. Sí. Nosotros hemos apostado mucho en los 16 países donde trabajamos, pero todo esto lo hemos aprendido en México, a través de una práctica que hacemos para el Estado mexicano, pero conscientes de que si tú vas a la escuela es porque puedes potenciar tus facultades. Entonces lo primero que hacemos es ayudar a crear esa conciencia de explorarme a mí mismo para saber qué posibilidades, qué habilidades tengo. Howard Gardner le llamaba esto inteligencias múltiples, y todos los maestros en México saben los estilos de aprendizaje que pueden llamar desde la perspectiva de la programación neurolingüística como canales de percepción, cómo percibes el mundo exterior, a través de qué canales, o tus talentos naturales que le llamó Howard Gardner inteligencias múltiples. Eso los maestros lo saben. Pero ¿cómo sacarle provecho a ese conocimiento? Que si tú eres, pues, ejemplo, si tú posees la inteligencia corporal kinestésica, ustedes conocieron a un gran futbolista mexicano que se llamó Hugo Sánchez, un hombre extraordinario, tenía una inteligencia corporal kinestésica sobresaliente, pareciera que el balón y él eran la misma cosa, pero la inteligencia social, la inteligencia lingüística, la inteligencia interpersonal, como que la tenía un poquito para acá. Si tú quieres desarrollar un hombre exitoso, pues desarrollale, entonces ayúdalo a que desarrolle la inteligencia interpersonal, y entonces vas a tener un hombre humilde, sociable, capaz de poder trabajar con los demás. Finalmente, nuestro amigo Daniel Goleman en Inteligencia Social dice que tu éxito no depende solo de tus facultades, depende de la gente que cree en ti y cómo te das a conocer con los demás, y eso ayudaría mucho. Juan, vosotros apostáis evidentemente por una educación humanística y demás, pero no sé si en México ocurre igual que en España, no tengo ni idea allí cómo está la educación, si hay educación pública, hay educación concertada y hay educación privada. No sé si en México también están las tres opciones. Mira, nosotros tenemos dos opciones. La educación es pública en un 90%, el resto sería privada. Y bajo esa dualidad que manejamos de pública y privada, bueno, donde el Estado, pues, entre comillas, se hace cargo de la educación pública, pero no satisface las necesidades. Bajo esa perspectiva, y la DEC México se preocupa por formar profesionales en relación a lo que preguntabas anteriormente, que a través de la educación podemos transformar nuestro entorno. Porque la educación es evolución de la humanidad. A través de la educación el ser humano va evolucionando. Y si hoy nos damos cuenta y nos preguntamos, ¿dónde está esa evolución? Hoy yo puedo darme cuenta que soy un ser interrelacionado con mi entorno. Sé que el árbol me proporciona oxígeno y sé que yo le proporciono un dióxido de carbono que es fundamental para la existencia del árbol. En esa relación simbiótica que establecemos está la vida. Y yo creo que ese pensamiento tiene que transformarse a través de los sistemas educativos con un enfoque humanista, con un enfoque más naturalista, sobre todo al cuidado de nuestro entorno. Y entonces, ya por curiosidad, ¿vale? ¿La educación pública, por ejemplo, en México, es mejor o peor que la privada? Para resumirlo todo un poco, ¿no? Porque yo no sé, por lo que tú has dicho, pues los chavales no salen tan formados de un colegio público que de un privado por esa carencia, ¿no? Pero que en España aquí se reivindica muchísimo la educación pública. Aquí se reivindica y se va a muerte a favor de la educación pública. Eso no significa que también haya colegios o universidades privadas que también ofrezcan una buena formación, pero he visto que a lo mejor allí no es igual. Aquí hay un tándem, ¿no? Pero allí... Mira, tenemos un referente a nivel internacional, y ese referente a nivel internacional se llama Tecnológico de Monterrey, que marca una diferencia. Pero entre la educación que ofrece el Estado en educación básica y preuniversitaria y universitaria, y lo que ofrece la iniciativa privada, descontando al Tecnológico de Monterrey, hay una similitud tremenda. Casi se ofrece lo mismo. La gente a veces prefiere lo privado por cuestión de estatus, no por cuestión de qué es mejor, sino es decir, yo puedo pagar una educación privada y mando a mi hijo a esa educación privada, pero que es casi lo mismo con lo que ofrece el Estado. O sea, no vemos una diferencia entre ellos precisamente.
Por cierto, ya para ir finalizando, Cirilo, sí que me gustaría comentar contigo que, aparte de ser catedrático y de apostar por una educación humanística, como estamos aquí hablando, que me parece perfecto y un concepto muy interesante, también eres escritor, eres poeta, por ejemplo. Y yo no sé cómo lo puedes compaginar todo esto. Porque creo que tú le das muchísima importancia a la lectura y al aprendizaje del conocimiento con los libros, y apuestas muchísimo por las bibliotecas. Sí, definitivamente. Lo que te cambia tu perspectiva del mundo es la información. Y para un profesor, para un estudiante, la lectura es básica, porque hoy vivimos en la cuarta era económica de la humanidad, que está sustentada en el conocimiento y la comunicación. Pero estamos hablando de un conocimiento que no necesariamente es útil para ti. Más bien estamos hablando de información que está negando tu humanismo y que te entrega al consumismo como condición del ser. Eso nos lleva, mira, el año pasado presentamos en toda América Latina mi libro número 12, que se llamó Vida de Gallina. Es un tratado, es una metáfora de desarrollo humano que tiene que ver mucho con la lucha entre hábitos y costumbres, o vida consciente, vida inconsciente, vida de gallina. Porque en mi pueblo, yo soy originario de una comunidad rural que se llama San Bartolo, las gallinas 6 de la mañana ya están en el patio, ya están en el monte, escarbando, picoteando. Al mediodía calienta el sol, ya están poniendo su huevo, cacaraquean, el gallo se emociona, las persigue, ya le hicimos las pizzas, y las gallinas vuelven a picotear, vuelven a comer, se quiere meter el sol y ya van a su árbol a protegerse de los depredadores como el zorro, el tlacuache, el coyote. Y mañana, si vuelves a ver a las gallinas, vas a ver exactamente su misma rutina. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuántas veces los hombres, los seres humanos, llevamos vida de rutina y queremos que todos los días nos vaya mejor que ayer? Entonces, crear conciencia de qué rutinas debo de mejorar, cambiar, actualizar o definitivamente desechar para empezar a transformarme a mí mismo. De eso se trata la historia de Vida de Gallina. Luego, después de eso, escribí mi libro número 13 de poesía, que precisamente tiene que ver mucho palabras para el corazón. Tiene que ver cómo crear conciencia a través de la poesía, cómo todo lo que tú dices tiene un impacto en el otro. Y empezó a pensar, porque las palabras también curan, o las palabras también enferman. Entonces yo debo de estar consciente qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, para crear esa sinergia que me ayude a transformarme como grupo. Y por último, tengo ahorita que estamos buscando editor para mi nueva novela. Es una novela narrativa mexicana contextualizada por los años de 1915 a 1930 en México, con el movimiento de la Revolución Cristera que sucedió en México y que es una vergüenza histórica para nuestro país, la guerra entre mexicanos en el nombre de Cristo, que sucede a la Revolución Mexicana, que está allá en 1910, pero hay un sujeto del que poco hablamos, que es el campesino de donde yo vengo. ¿Qué piensa el campesino de esos dos movimientos? ¿Cómo vivía? ¿Quién pensaba en él? ¿Qué pasó después de la Revolución y de la Guerra Cristera? ¿Qué sucedió con el campesino? Y la novela se llama Entre la fe, la pasión y el poder. Entre la fe, la pasión y el poder, y ahí seguimos en la negación. El campesino sigue siendo nada más un sujeto que vota. Hoy en México vota a cambio de que le den ya sea dinero, despensa o etcétera, pero es un sujeto que solamente aparece cada 6 años. El resto pues sigue con la mano extendida esperando a ver qué le cae del sistema. Esta crisis del campo nos ha llevado a que hoy en México el 60% de la población vive en ciudad, pero en condiciones de pobreza extrema. Porque si vivías en el campo, te daba sueño, podías dormir a la sombra de un árbol. Te daba sed, podías tomar agua de un arroyo, de una tinaja. En la ciudad, si no tienes plata, no comes, no duermes y no tomas agua. Entonces, por eso los niveles de pobreza en México, lo que en algunas películas todavía del siglo pasado se veía,
en los mismos películas de Cantinflas reflejaban una realidad complicada de nuestro país. Y de eso se trata lo que estoy haciendo actualmente, que tiene que ver mucho con la docencia, porque es el mismo fin. Escribo esos sueños, esas ilusiones, y escribir, pues de alguna manera no despersonaliza, sino que ayuda a aflorar tus sueños, a compartirlos, y bueno, pues crear metáforas, crear historias. Y en esta novela estoy muy emocionado. Estoy escribiendo ahora mi libro número 15, que es Generación Diamante, que es un libro, un tratado netamente pedagógico, sin recetas de pedagogía. Más bien, es un libro que tiene más conciencia sociocultural que pedagógica. Bueno, hemos hablado de todo, de desarrollo humano, superación personal, liderazgo, pedagogía, pero la última pregunta, eso sí, Juan y Cirilo, ¿fuisteis buenos estudiantes? Más que nada porque sois catedráticos, habéis estudiado muchísimo, seguís estudiando, evidentemente, seguís trasladando vuestros conocimientos, ¿no?, a los alumnos y, bueno, y no alumnos, pero los inicios, no sé cómo fueron. Por ejemplo, Juan, fuiste buen estudiante, claro, que a lo mejor empezamos mal. Yo empecé mal y después como que me recuperé, ¿no? Pero no sé, en vuestro caso, si empezasteis mal, bien, evidentemente os ha ido, os está yendo, pero ¿cómo empezó todo? Mira, todo esto inicia, pues, yo creo que normal. Muchos nos damos cuenta de la importancia que tiene la educación, no en la niñez ni en la adolescencia, sino cuando ves una realidad y te enfrentas a una realidad, ya la vives cotidianamente y reflexionas de cómo cambiarla. Todo esto cambia a través de la lectura, porque la lectura es una locura. Y nosotros como educadores debemos de transmitir ese gusto, ese placer por la lectura. Y precisamente la lectura es una locura. Lo vemos con don Miguel de Cervantes Saavedra, de todo lo que el Quijote hizo precisamente. Y en ese libro maravilloso, por ahí encontramos el sentido de que a través de la lectura puedo estar en sintonía con lo que acontece a nivel nacional, internacional. Y bueno, es una pasión que tratamos de motivar a nuestros alumnos, de impulsarla a través de ellos, porque ellos pueden cambiar todo esto. Pero tienen que estar conscientes de la realidad que están viviendo y cuál es su papel que pueden jugar para transformar esa realidad. Y bueno, no fuimos tan buenos estudiantes, pero hoy estamos metidos en esto y nos agrada, nos gusta, nos apasiona. Y aquí nos tienen en Albacete aprendiendo cosas nuevas. Sí. Y con un convenio muy importante con la Universidad de Castilla-La Mancha. Todo eso nos lleva a potenciar más lo que estamos haciendo y, ¿por qué no, empoderar a nuestros alumnos para que vean que el mundo es inmenso y que a través de nosotros podemos cambiarlo? Lo importante no es cómo se empieza, sino el desarrollo, claro, y cómo se termina, que eso es importantísimo. Gracias, Cirilo y Juan, por estar aquí, por enseñarnos un poco sobre la educación humanística, que es un concepto muy interesante, y espero que ese convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha tenga sus frutos y haya un intercambio educativo entre ambos países. Gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, muy amable. Xavi, ¿verdad? Y a tu programa, a pie de calle. Y muchas gracias. Visión 6 también por el espacio. Gracias de verdad por acompañarnos. Un abrazo a toda la población de Albacete. Bueno, pues nosotros continuamos con más ocio y cultura.